Buenas tardes y buenos días, queridos alumnos. Eh, Hoy día, viernes 30, vamos a iniciar ya este último día de la semana, saludando a todos los trabajadores, a sus papás, a sus mamás, a sus padres o parientes que trabajan, o de repente ustedes mismos quizás trabajan ayudando a sus padres también en su negocio, diferentes cosas, diferentes rubros. Hoy en día que ha habido este problema de la pandemia, muchas personas se han quedado sin trabajo, han sido despedidas de sus centros de labores y han tenido que reinventarse y hacer otro tipo de labores para poder llevar a cabo, para poder llevar un pan a la mesa, ropa, y ustedes puedan estar, también tengan estudios. Entonces, desde aquí un fraterno abrazo a sus padres, a todos mis colegas, a la plana docente, el director y promotores también. Desde aquí, que pasen el día de mañana un feliz día del trabajador. Todo eso tiene su historia, y ya el profesor Alain Cooper les contará de dónde parte la historia del Día del Trabajador, que dejó consecuencias. O sea, ¿hubo precio que pagar? Sí. No hablo en dinero, sino entre muertos y heridos, para que podamos tener una jornada de 8 horas de trabajo. No todos los trabajadores, aunque ahora se trabaja más, ¿no? Trabajan de 6 a 6, o sea, hablamos de 12 horas, porque no alcanza, pues tenemos que trabajar más. ¿Qué se va a hacer? Bueno, esta semana, este día nos va a tocar lo que es la retroalimentación. Vamos a hacer un repaso de los temas de este capítulo 6 que hemos llevado. Hemos hablado de la historia de la célula, qué cosa es la célula, luego hemos pasado a lo que es histología, o sea, tejidos, y los tejidos es un tema bastante amplio. Es más, con decirle que no hemos terminado el tema de tejidos, porque el tema de tejidos hemos quedado, el último tema de tejidos de este capítulo 6, ¿no? El capítulo 6, porque fue el capítulo 4, el capítulo 5, ahora el capítulo 6. Algunos capítulos he tenido que dividirlo en dos temas. El capítulo 6 que se habló fue sobre el tejido animal de tejido óseo. Hemos hablado sobre el tejido óseo. Hemos hablado del tejido óseo y no hemos hablado del tejido sanguíneo, y hemos hablado del tejido adiposo. Todo eso está dentro de lo que es el tejido conectivo. Bueno, ya. Vamos entonces directo al punto. Vamos al grano preciso y conciso. Primero hablemos de lo que es la célula. Vamos a hablar de la célula, las teorías de la célula. Como le digo, estos temas los he dividido en dos porque son temas amplios, amplios. Entiéndanme, por favor. Entonces, de la célula tenemos que estudiar su historia, porque la célula no apareció por obra y gracia del Espíritu Santo, aunque digo que sí, pero no vamos a decir que no es que se le ocurrió al hombre estudiar la célula. Tiene su historia. Si bien es cierto, Dios es sabio en todo lo que hace, pero permite que el hombre vamos a decir, vaya ampliando, vaya desarrollando su inteligencia mediante los descubrimientos que hace. Para eso Dios nos hizo inteligentes, nos hizo sabios, ¿no? Lo que el hombre descubre, Dios qué tiempo lo sabe. Para él no es novedad, pero para nosotros sí. Entonces, desde la edad antigua hasta la época del Renacimiento y luego en la edad contemporánea, ha habido diferentes hombres de ciencia, naturalistas, científicos, biólogos, médicos, botánicos, zoólogos, etcétera, 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 que han ido estudiando lo que es la célula. Aristóteles fue uno de los primeros, pero ojo, él no le dio el nombre a la célula. El médico Paracelso tampoco Teofrasto, tampoco Hipócrates. Ellos no conocían la palabra célula. O sea, no le habían dado un nombre a esos microorganismos que ellos sabían que existían, pero no le habían dado nombre. ¿Ya? Entonces, empezaron a salir varios de los naturalistas estudiando a los microorganismos. Comienzo desde Aristóteles, Hipócrates, Teofrasto, Paracelso, son griegos.
Y hasta que aparece Robert Hooke con su primer microscopio, o sea, él creó su microscopio, y él dice, oye, acá veo unas pequeñas celdas, espacios, estas celdas o celdillas, encuentro en esta lámina de corcho. Son similares a los casilleros o celdas que tienen las colmenas de las abejas. Entonces, a esos espacios, él decía, estos son celdas, que en latín se pronuncia célula, y de ahí nace la palabra célula, gracias a Robert Hooke en el año 1655. En el año 1655, Robert Hooke acunó el término o la palabra célula. Y de ahí ya vinieron otros estudios. Comenzaron las teorías celulares. Fueron estudiando otras. Leeuwenhoek descubrió células como espermatozoides, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Robert Brown descubre el núcleo. Schleiden y Schwann, cada uno por su lado, estudia la célula vegetal, animal, y descubren que toda la célula proviene de una célula anterior. Y dicen, ¿qué cosa es la célula? La célula es la unidad básica, fundamental, fisiológica, anatómica, genética y evolutiva de todo ser vivo, porque es capaz de realizar todas las funciones vitales. Respiran, se alimentan, se nutren, se mueven, se multiplican, al igual que nosotros que nos reproducimos. Entonces, eso es en cuanto a las teorías celulares. Ahí estuvo incluido, aparte de Schleiden, Schwann, Rudolf Virchow, Gregor Mendel, el padre de la genética, porque él hizo unas combinaciones de genes de la planta de la arveja. Él descubre los genes recesivos, genes dominantes. Luego Meissner, que descubre la proteína nucleína, y los científicos Watson y Crick, que fabrican el diseño de la cadena de ácido desoxirribonucleico. Watson y Crick, uno de ellos vive, uno es estadounidense, el otro es inglés, uno todavía vive. Hasta ahora debe tener sus 95, 96 años, el otro ya murió. Pero ellos diseñaron la cadena de ácidos nucleicos, la cadena de ADN. Ahora bien, repito, ¿qué cosa es la célula? De acuerdo a todas las teorías que dieron los científicos, la célula es la unidad anatómica, funcional, morfológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. ¿La célula evoluciona? Sí, sí evoluciona. ¿La célula cumple funciones como nosotros, respiración, reproducción, alimentación? Sí. ¿La célula genéticamente transmite? Sí, porque se divide. La célula. ¿Tiene forma? Sí, por eso se llama anatómica. Entonces, todo eso es la célula. Y hay dos tipos de células. Se pueden clasificar en procariotas, donde están las bacterias y las arqueobacterias, y las eucariotas, donde está la célula animal, vegetal y los protozoarios. Esos son los tipos de células que en las cuales se clasifican. Procariotas están las bacterias. ¿Y de qué manera son las bacterias? Bueno, yo lo voy a dibujar así de esta forma. Las bacterias tienen forma como una cápsula. Presentan cola. Presentan pelitos en los costados, que son los cilios, pero no tienen núcleo. No tienen núcleo, por lo tanto su ADN está dispersado por el citoplasma. Esas son las bacterias. Las arqueobacterias son similares. Son más resistentes que las bacterias. ¿Por qué? Porque las arqueobacterias resisten calor extremo, frío extremo, sal extrema. Las bacterias normales se mueren con el calor. Haz hervir el agua y estás matando bacterias. Pero las arqueobacterias resisten. Es más, viven en las fumarolas de los volcanes. Imagínense. A la bacteria, por ejemplo, para que la carne se conserve y mate las bacterias, ¿qué le echas? Sal. Las arqueobacterias resisten la sal. En el mar muerto no hay seres vivos, pero sí hay esto. Los únicos seres vivos son estas arqueobacterias. ¿Por qué? Porque el mar muerto es extremadamente salado. No hay peces, no hay algas, no hay nada. Pero esto sí hay, porque resisten la sal. Son más resistentes que las bacterias. ¿A qué reino pertenecen? Al reino Monera. Estos pertenecen al reino Monera, las células procariotas. Ahora, la célula
¿Se puede dividir? Sí, se divide en tres partes. Membrana, citoplasma y núcleo. Ahí tenemos células eucariotas. Las células eucariotas, estas se van a dividir en célula animal, célula vegetal y protozoarios. Célula animal, vegetal y protozoarios. Entonces, disculpen, tengo carraspera. La célula animal, tenemos un ejemplo de célula animal. Acá tenemos a un óvulo. Es globular. Tiene forma de un globo. El óvulo. Una célula vegetal, la voy a hacer de color verde, tiene formas geométricas. Ahí podemos ver. Tiene forma geométrica. Esa es la célula vegetal. Tiene forma geométrica. Los protozoarios no tienen forma, tienen diferentes formas. Por ejemplo, las amebas tienen como una especie de falsos pies, se le conoce como pseudópodos. Esas son las amebas. Hay diferentes formas de protozoarios. Están las amebas, están las giardias, las euglenas. Ahora, los protozoarios son unicelulares, son de vida libre, al igual que las bacterias. Pero la diferencia está en que los protozoarios sí tienen núcleo y se dividen en membrana, o sea, tienen organelos, al igual que la célula animal y vegetal. Entonces, la célula, no hay que olvidarse, se divide en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes que se divide? La membrana, que es esta primera parte, la membrana. Que es lo que rodea la célula, ya la membrana. La membrana rodea la célula. El citoplasma, esto de acá, el citoplasma, que es la parte, el líquido, donde flota el núcleo, se llama citoplasma. Ese es el citoplasma. Y el núcleo, este de acá, que es la parte media, se llama núcleo. Núcleo, acento en la U. Se llama núcleo. Ese es el núcleo. La parte media se llama núcleo. Lo voy a hacer aquí con otro colorcito para que puedan ver. Esta es la parte media, llamado núcleo. Se divide en tres partes. Membrana, que es lo que rodea. El líquido acuoso, la parte media, se llama citoplasma. Y la parte central se llama, que controla la célula, se llama núcleo. Se llama núcleo. Lo voy a poner por otro lado el nombre para que puedan diferenciar. ¿Qué les parece? ¿Está bien ahí? Ya, ahí tenemos al núcleo. Muy bien. Ahora, la célula, ese es en cuanto a la división de la célula. La célula animal contiene ciertas estructuras que no tiene la célula vegetal. Y la célula vegetal contiene algunas estructuras que no tiene la célula animal. Por ejemplo, la célula animal puede tener flagelo, cola para desplazarse, como el espermatozoide. La célula vegetal no tiene. No tiene flagelo. La célula animal solamente tiene membrana. La célula vegetal tiene pared y membrana. ¿Para qué? Para que las haga resistentes. Miren los árboles, ¿cuánto tiempo están parados? Las 24 horas, los 30 días de la semana, los 365 días del año. Por eso tienen pared celular, para que sean rígidos. En cambio, la célula animal no tiene membrana. Solo membrana. Nada más. Igual que las bacterias, también se dividen igual, pero ellos tienen cápsula, pared y membrana. Por eso que algunas bacterias, arqueobacterias, son resistentes. Resisten. Ahora, los protozoarios son de vida libre. Estos paran en el agua estancada, puedes encontrarlo en cualquier sitio contaminado, los protozoarios. Puedes encontrar incluso protozoarios en la comida. En la comida contaminada puedes encontrar protozoarios. En el agua contaminada. Lo ingieres y una vez que entran a tu estómago, te causan los daños. Los protozoarios pueden ser transmitidos incluso por mosquitos.
los protozoarios. Pueden ser transmitidos por el Aedes aegypti, el de la malaria, ¿no? El del dengue o el del Zika. O sea, los protozoarios son transmitidos incluso por mosquitos o por el chinche o le llaman la chirimacha, ¿no? Son los vectores que transmiten estos protozoarios que causan enfermedades. Pero los protozoarios no forman tejidos, como digo, son de vida libre, al igual que las bacterias, que tampoco forman tejido. Pero sí tienen núcleo, por eso están dentro del dominio eucariota. Y estos pertenecen al reino protista. La célula animal y vegetal, estos están en el dominio eucariota, pero la célula vegetal está en el reino plantae, ¿no? En el reino de las plantas, y la célula animal está en el reino animal, obviamente. Ahora bien, pasamos a lo que es los tejidos, porque cuando las células se agrupan, las células, ya viene a formar lo que es los tejidos. La ciencia que estudia los tejidos es la histología. La histología es la ciencia que se va a encargar del estudio de los tejidos. Hay tejidos vegetales, ¿no? Hay tejidos vegetales y también hay tejidos animales. Nosotros vamos a encargarnos de estudiar del tejido animal, del tejido vegetal y del tejido animal. De eso nos vamos a encargar nosotros. Correcto. Ahora, los tejidos animales se van a clasificar en 4 tipos de tejidos. El epitelial, el conectivo, muscular y nervioso. El tejido epitelial va a clasificarse a su vez en 2. Y lo voy a poner con una llave, ¿no? Acá 1, 2, 1, 2, acá hay 3 y aquí hay 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1 y 2. Y ya está. El tejido epitelial se va a clasificar en epitelio de revestimiento, que está hablando de la piel, lo que recubre toda nuestra barrera natural, que es la piel, cabellos, uñas, y también por dentro, tu garganta, tu esófago, tu estómago, va a recubrirlo. Eso se llama revestimiento. Nuestros órganos, nuestro cuerpo está revestido por un tejido epitelial. Por ejemplo, nosotros la piel es un tipo de tejido epitelial, revestimiento. Sus células están pegaditas, no tienen mucho espacio intercelular. Pero a la vez, en el epitelial también están las glándulas, el epitelio glandular, las glándulas de la saliva. Estas glándulas de salivales, la saliva puede ir hacia afuera, cada vez que tosemos, estornudamos, puede ir hacia afuera, o cuando expulsamos saliva, o cuando tosemos, o puede ir también hacia adentro. La saliva puede ir hacia adentro cuando nosotros comemos. Cuando queremos mojar la garganta, tragamos un poco de saliva para humedecer la garganta. La saliva puede ser intercambiada. ¿Cómo? Sí, cuando chapes a tu hembrita, a tu flaca, o cuando chapes a tu enamorado, le metes un beso con lengua, ahí estás intercambiando fluido salival. ¡Ay, qué asco, profe! Sí, por ahora ten asco, pero cuando crezcas no va a haber eso. Ahora, ese es el tejido glandular. Glándulas que segregan su sustancia fuera del cuerpo. Sudor, fuera del cuerpo. Cuando dan de lactar, su glándula mamaria segrega leche, fuera del cuerpo. Pero hay glándulas que segregan su líquido hacia adentro. Las glándulas que segregan hormonas. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales segregan adrenalina hacia la sangre. La hipófisis segrega una sustancia, una hormona que activa el resto de glándulas. La tiroides segrega tiroxina a la sangre. Y tenemos así otro tipo de glándulas. El páncreas es mixta. ¿Por qué? Porque segrega hacia la sangre y hacia afuera del cuerpo también, con los alimentos. Entonces, hay diferentes tipos de glándulas y diferentes tipos de tejido de revestimiento. El tejido conectivo es el más grande que hay, es el más extenso, porque el tejido conectivo se va a dividir en 2. El tejido propiamente dicho, que se va a clasificar en tejido conectivo regular y el tejido conectivo irregular. Y el especializado se va a clasificar en otros más. ¿Cuáles son? El tejido conectivo
¿Cuál va a ser? El elástico, el cartilaginoso, el adiposo, el sanguíneo y el óseo. 5 tejidos más. El especializado se va a dividir en 5: elástico, cartilaginoso, adiposo, sanguíneo y óseo. En esos 5 tejidos. El tejido conectivo especializado. El propiamente dicho en 2: regular e irregular. Todo eso forma el tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, el regular e irregular. El irregular es más suave. El regular es un poco más duro. Estos tipos de tejidos van a formar otras estructuras dentro del cuerpo. En el tejido conectivo especializado, el elástico, la piel, cómo se estira, ¿es elástica o no? El cartilaginoso, este es cartílago, forma la oreja. El tejido sanguíneo forma la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el plasma sanguíneo. El tejido el adiposo forma la grasa que tenemos en la panza, en los pectorales, en los glúteos, en las caderas. Ese se llama tejido adiposo. Es blando, suave, pero sirve de reserva. Es muy bueno, no en exceso. El tejido óseo, que forman los huesos. La estructura, el armazón del cuerpo es el esqueleto, los huesos. Y además en los huesos se forma, ¿qué cosa? Se forma la sangre porque tiene la médula ósea roja. Entonces, miren todos los tejidos que están dentro del tejido conectivo o conjuntivo, que es el tejido más extenso. El tejido muscular abarca 3 tipos de músculo: el estriado cardíaco, el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el músculo liso. El estriado es el que esquelético le llaman porque se conecta con los huesos. Todos los músculos se conectan con los huesos. Si no, ¿cómo nos movemos? Si no hay huesos, ¿dónde? Seríamos como muñeco de trapo. El esqueleto es el armazón. Por eso que los músculos y el esqueleto juegan juntos. Van juntos. El estriado porque sus músculos tienen formas, son así, ven, de esta forma. Y tienen estrías. Tienen estrías, unas rayitas. Y tiene más de un núcleo, 2, 3 núcleos. El cardíaco es el que se va a encargar de formar el corazón. El estriado forma esto, el bíceps. El cardíaco forma el corazón. El corazón es autónomo porque no obedece al cerebro. En cambio, el estriado sí obedece. Estírate, recógete, arriba, abajo. Está obedeciendo a lo que el cerebro manda. Pero el cardíaco no, el corazón no obedece al cerebro. Nunca ha obedecido el corazón al cerebro, ni siquiera en las cosas del amor. Siempre el cerebro obedece al corazón en vez de que el corazón obedezca al cerebro. Que te lo explica una persona mayor. Liso, el tejido muscular liso forma las vísceras, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado. Eso es tejido muscular liso. Se mueven lentamente y también son autónomos. Son autónomos. Porque imagínate, tú comes algo, ¡oh, eso tiene veneno! ¿Qué vas a hacer? ¿Regresarlo porque tu cerebro lo ordena? No. Ya pasó y para que tú lo devuelvas es difícil. Tienen que hacerte un lavado gástrico inmediatamente. O supongamos te dan de comer gato por liebre. Conejo, después te dicen no es gato. Por más que quieras arrojar, no, ya entró. Entonces no obedece al cerebro, es autónomo también. Ese es el tejido muscular liso, el que forma todo el sistema digestivo. Y tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso se encarga de formar todo el sistema nervioso, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal y toda la red de neuronas que tenemos en el cuerpo. Tenemos 100.000 millones de neuronas. Bastantes, así es. Cada una que vas utilizando se quema y ya no se reproducen. La sangre se puede regenerar. La sangre se regenera. Pierdes sangre, lo recuperas con el tiempo. Se te quiebra un hueso, vuelve a pegar. Te cortas la piel, se cicatriza. ¿O no? Pero las neuronas cuando las pierdes, imagínate que pierdes un pedazo de cerebro, ¿vas a quedar igual? El hígado se puede regenerar. Te cortan un pedazo de hígado, se regenera. El pelo, las uñas se regeneran, pero las neuronas no.
no se regenera. ¿Y de qué está formado el tejido nervioso? De neuronas y de células gliales. Las neuronas son las que se encargan de transmitir los impulsos, mientras que las células gliales son las que se van a encargar de cuidar a la neurona y darle de alimento, nutrirla. Bien, entonces quedamos ahí. Hasta aquí hemos llegado en esta retroalimentación. Hemos hablado de la historia de la célula, qué cosas son células, cómo se clasifican, se dividen y clasifican, sus partes de la célula, cómo está dividida, membrana, citoplasma y núcleo, célula animal, vegetal y protozoarios. Tenemos las procariotas, las bacterias y arqueobacterias. Hemos hablado de la histología, y la histología nos estamos centrando en lo que son tejidos animales. Más adelante hablamos de los tejidos vegetales. Tejidos animales que se clasifican en epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Cada uno de estos se subclasifican en otros tejidos. Epitelial en epitelio de revestimiento y glandular. El conectivo, propiamente dicho y especializado, que abarcan otros tejidos. El muscular, estriado, cardíaco y liso. El nervioso está conformado por neuronas y células gliales. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado, chicos. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz día del trabajador. Acá tengo a mi trabajadora también. Cuídense. Chao. Nos vemos. Bendiciones.